Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, te escuchamos. Ok, Yes. muchas gracias. Primero que nada, pues las gracias a Jonathan y a Luis Fernando por la invitación. Siempre es un gusto estar compartiendo con personas que comparten la misma pasión por la fotografía. Eh, en esta ocasión, pues siento el privilegio de estar acá con ustedes y más que hacer una presentación magistral, dirían por ahí, quisiera que fuera como un conversatorio en el cual todos contribuyamos a desarrollar el tema. Digamos que la guía la voy a ir dando yo y voy a estar más que satisfecho si ustedes, ya sea que planteen una duda o que contribuyan con su retroalimentación, con su feedback acerca del tema. Así podemos ir consolidando nuestros conocimientos, porque así es como yo lo tomo, ir consolidando nuestros conocimientos en la fotografía y adicionalmente, pues, ir aprendiendo otras técnicas. Tal cual lo dijo Luis Fernando, mi nombre es Marvin Velázquez. La fotografía, pues, me gustó desde la adolescencia, eso ya hace muchísimas décadas. Ya, cuando casi que, no, desde el siglo pasado, dejándolo así. Mi primera cámara fue una 110. Creo que la mayoría de los que están viendo no saben ni siquiera cómo era una camarita 110. Si pueden ir a un museo, creo que sería buena idea para verla. Era una Kodak pequeñita, 110 milímetros. Y luego pues fui migrando. Bueno, todo el tiempo solo fue la fotografía para mí un hobby. Un hobby. A partir de hace 2 años fue que ya me involucré de lleno a la fotografía y que ya la tomé como una carrera o como una fotografía comercial, en donde ya podía recibir una remuneración por las fotografías. Previo a eso, lo típico de ser el sobrino molesto que está en las fiestas tomándole fotos a todo el mundo, o que si alguien cumplía años o un bautizo o lo que sea, ahí estaba siempre metido tomando fotografías. Y bueno, así fui desarrollando el gusto por la fotografía. Mi primera cámara digital fue una Pocket, una HP que no me duró ni un año. Y eso es que la trataba muy bien y que no la usaba mucho, pero bueno, eso fue lo que me duró y fui poco a poco, pues, ya involucrándome más en la fotografía. Recuerdo que uno de los consejos, cuando ya compré mi primera cámara eh, en serio, agradezco al asesor que me dio su consejo, porque le dije, mire, voy a comprar una cámara, la quiero solamente como hobby, y que me recomienda. Entonces me dijo, mire, lo importante no es, ya sea porque sea hobby o porque sea profesional, mi recomendación va a ser que usted invierta en objetivos. Yo no sabía de lo que me estaba hablando, pero le creí, le dije, bueno, entonces, ¿qué objetivo me recomienda? Me explicó todas las especificaciones, me dijo todas las bondades, las características, las maravillas del lente, del objetivo. Y yo me quedé en las mismas, no le entendí nada, pero le hice caso, se lo compré. Años después me enteré que lo que le compré fue un lente luminoso, un lente que era todoterreno, un lente full frame, a pesar de que la cámara que yo estaba comprando no era full frame. Y hoy en día le agradezco muchísimo a esa persona porque sigo conservando el mismo objetivo. Ya voy cambiando 3 cuerpos de las cámaras y el objetivo sigue trabajando así
a las mil maravillas. Entonces, fue una inversión alta. Yo no sabía lo que estaba comprando, pero gracias a que pues seguí el consejo, en este caso del asesor, estoy satisfecho de haber hecho una buena adquisición. Entonces, pues se los quería compartir porque al final la inversión tiene que ir a los objetivos, no tanto al cuerpo de la cámara. Entonces es como una historia que quería compartirles y bueno, fuera de eso, ya dentro de la fotografía me gusta todo. Me siento cada vez identificado con los maestros de la fotografía que indican que uno no se tiene que encerrar o encasillar en un estilo de fotografía. Yo estaba realmente preocupado hasta hace algunos meses porque yo sigo, me gusta el paisaje, me gusta el retrato, me gustan los eventos y pues no tengo al día de hoy una especialización. Y decía, bueno, no he encontrado el camino en la fotografía, pero ahora que he visto algunos en vivo y maestros, gurús de la fotografía, y que el fotógrafo tiene que saber desempeñarse en todos los campos, en todos los, en todas las formas de fotografía. Entonces, estoy tranquilo con eso. Imagínense lo que vengo a aprender de todas estas presentaciones. Entonces, me gusta de todo. No tengo un área específica. Y gracias a esta, a este encierro, a esta cuarentena, o como quieran llamarlo, pues lo que hice fue empezar a experimentar o a invertir mi tiempo en hacer autorretrato. Obviamente, como no hay acceso ni a salir o tener una modelo, un modelo, o no hay acceso a estar fuera, entonces me decidí a hacer autorretratos. Y ayer que estábamos platicando precisamente con Luis Fernando, y le dije, bueno, yo tengo ahí cierto material y estaré gustoso de compartirlo. La idea, como les digo, es que esto sea más que una presentación, que sea un conversatorio, que sea una conversación en donde todos podamos contribuir y aportar con nuestras experiencias. Otro aspecto importante, pues mil disculpas por el atraso en iniciar la presentación. Realmente un problema técnico y mi internet que está lento. No sé si me están escuchando totalmente y si no, pues reitero las disculpas por el atraso en iniciar la charla y si hay cualquier inconveniente, pues por favor me disculpan. Eh, Estaré siempre pendiente también de que cuando Luis Fernando me diga que ya tiene la presentación y que podamos ir pasando los slides. Previo a eso, pues yo les voy a compartir cuál es la estructura de la presentación de hoy. Son básicamente tres aspectos los que quiero compartirles. El primero, pues, es establecer un marco de referencia del autorretrato, es decir, dar como un aspecto de contexto el autorretrato en la historia, así algo muy puntual, algo para que veamos que no somos los de esta época los únicos a los cuales, a quienes se les ha ocurrido hacer un autorretrato. Luego voy a pasar a la parte ya en sí, de mi experiencia. Quiero aclarar que esto no es que así se deba hacer, sino simplemente les quiero compartir lo que yo he desarrollado con el equipo que he ido
adquiriendo poco a poco y cierto equipo que también es prestado, porque no todo el equipo que tengo acá es mío. Entonces, y compartirles cuáles son las condiciones en las cuales hice esos retratos. En, algo que también para mí bueno, fue uno de los retos al inicio, fue estar del otro lado de la cámara, porque cuando uno está tomando una fotografía, en mi caso particular, me siento bastante seguro, bastante confiado estar del lado, de este lado de la cámara. Es decir, no estar expuesto, no estar en donde está el protagonismo, sino estar hasta cierta manera en una zona segura atrás de la cámara. Entonces, para mí fue vencer también, como parte del reto, fue vencer el hecho de estar del otro lado de la cámara. No me gusta tomarme fotos, no, lo he ido haciendo con el tiempo, pero antes soy de las personas que evitaba totalmente estar frente a una cámara y por eso es que entiendo perfectamente cuando uno al día de hoy que me ha tocado hacer eventos y se acerca a una persona y le pide que si le puede tomar una foto y que le diga a uno que no, para mí es totalmente válido, no me, no me preocupo, no pasa nada porque yo sé y he estado del otro lado. Entonces, parte del reto, como les digo, para mí fue estar del otro lado de la cámara, ser mi propio director, de estar de una manera ya crítica viendo el resultado. Entonces, y pues tratando de hacer milagros, porque ahí sí que para salir uno más o menos decente en la foto también pues hay que encontrar el ángulo y al final de eso se trata también la fotografía. Ver como lo sabemos, el manejo de la luz, el manejo de ángulos y todos los demás aspectos de composición que todos ustedes pues ya saben, ya manejan o que pueden estar estudiando. Luis Fernando, en cualquier momento que tengas la presentación me decís, por favor. Con mucho Sin gusto. embargo, yo voy a empezar a platicar. Ujú. Con mucho gusto. Y si necesitas alguna imagen, la vamos poniendo aquí, aunque no sea directamente la exposición, pero miramos qué hacemos. Pero ya va, Ok. minutos. Fíjate que te mandé a tu WhatsApp las primeras 5, no sé si las lograste ver. Todavía no las tengo. Ok, bueno. Eh, entonces voy a empezar. Como les digo, vamos a ir desarrollando el tema entre todos. Un autorretrato, pues, el aspecto importante del autorretrato es que el artista, en este caso, todos nosotros, pues, somos artistas, estamos haciendo un manejo de la luz, de colores, de perspectivas. Somos unos artistas y básicamente de lo que se trata el autorretrato es que el artista toma como sujeto principal a sí mismo. Entonces, ese es el aspecto eh, importante y no está reservado únicamente a fotografía, sino como vamos a ver en el aspecto histórico, los primeros que empezaron a hacer autorretratos fueron los pintores. Y también algunos escultores han hecho autorretratos. Al día de hoy, pues nosotros conocemos las famosas selfies y a pesar de que en estas generaciones se pusieron muy de moda el ángulo, el poner pico de pato y todo esto con las selfies, pues resulta que no es nada nuevo, que no es un invento de esta generación y que tampoco es de la fotografía, sino que el hecho de hacerse autorretratos viene, como les menciono, desde 1500. En la presentación, cuando ya la tengamos disponible, vamos a ver cómo de los primeros y famosos pintores, Leonardo da Vinci, por ejemplo, en 1512
hizo bocetos, hizo dibujos, en donde únicamente con líneas logró un manejo de, digamos, de sombras y de zonas claras que le dan dramatismo, le dan una luz a a la imagen, un realismo. Exactamente, esa es la fotografía de Leonardo da Vinci. Y pueden ustedes notar que únicamente son trazos, son líneas y manejo de sombras y de luz. Entonces, esto fue en 1512 y básicamente lo que tenemos ahí es ya autorretratos. Leonardo da Vinci, con esta imagen y conjuntamente con la Mona Lisa, son las dos obras más conocidas a nivel mundial. Tenemos también, como otros ejemplos, puedo mencionar a Vincent Van Gogh. Si me puedes apoyar ahí, por favor, Luis Fernando. Vincent Van Gogh, ahí está, el primero que te aparece, si lo podemos ampliar un poquito. La que aparece ahí es un autorretrato de 1889. Y los aspectos aquí muy importantes son, primero que nada, fíjense en la paleta de colores. La paleta de colores, desde ahí ya tenemos como referentes que el ambiente que puede ser captado en una fotografía, en una imagen, tiene muchísimo que ver con el manejo de la paleta de colores. Vincent Van Gogh tuvo alrededor de 43 autorretratos y el más conocido y el último que se realizó fue precisamente este. De las características que tiene es que en los anteriores él siempre retrataba su otro perfil y hasta este retrato fue que él vino y mostró este perfil. Asimismo, lo importante también de este autorretrato es la profundidad y lo expresivo de los ojos. Es decir, nuestra vista va a llegar, se va a perder probablemente en el fondo al inicio, pero va a terminar en los ojos y ese dramatismo y ese aspecto es lo que Van Gogh quería destacar en este autorretrato. Entonces, el símil que podemos hacer con la fotografía es que nosotros al día de hoy, pues utilizamos lentes utilizando aperturas bastante grandes y donde logramos que el fondo esté desenfocado para que no sea un distractor. Pues este es un ejemplo prácticamente de esto mismo, en donde el, el fondo desaparece a nuestra vista, lo que prácticamente está en primer plano y lo que llama la atención de ese autorretrato es la expresión de los ojos. El símil con lo que hacemos el día de hoy es definitivamente enfocar los ojos del sujeto para poder tener esa expresividad en el retrato. Te voy a molestar, Luis Fernando, si podemos pasar con Rembrandt. Una de las imágenes de Rembrandt. La primera, por favor, la primera que tienes ahí. Rembrandt hizo también muchísimos autorretratos. Se le conocen como 100 autorretratos. Entonces, vean, 100 selfies de este pintor famoso en 1652. Este autorretrato es de 1652. Y lo que vemos acá, el realismo que se obtiene, el dramatismo, es precisamente por el manejo de luz que Rembrandt tenía. Recordemos que en esas épocas pues no tenían ni flash, ni luces continuas, etcétera, pero sí tenían ventanas, tenían puertas, los estudios muchas veces manejaban velas para lograr ponerlas en diferentes posiciones y lograr este tipo de iluminación.
Rembrandt ya es un referente absoluto para el tema de fotografía. Muchos hemos escuchado de lo del esquema de luz tipo Rembrandt y precisamente como ustedes pueden observar, se nota en la parte izquierda, en este caso que está iluminado el rostro, y en la parte derecha únicamente se dibuja un triángulo a la altura de la mejilla. Este es el esquema excelente, gracias. Digamos, ese esquema de iluminación era característico de los Rembrandt y él lo plasmó muy bien en este autorretrato. Entonces, vean, Van Gogh hizo como 43 autorretratos. Rembrandt hizo 1605, en 1652 hizo este y se le conocen 100 autorretratos. Entonces, no nos consideremos exclusivos de que solo nosotros nos podemos tomar selfies, sino ya en esa época pues la gente lo hacía, ¿verdad? Luis Fernando, si me puedes apoyar con Frida Kahlo o las dos Fridas, la imagen de las dos Fridas. Probablemente si escribís las dos Fridas va a aparecer un autorretrato donde aparece, ahí está, la primera también, la primera que aparece ahí. Frida Kahlo, pintora mexicana. Frida Kahlo fue hija de un fotógrafo alemán, de un inmigrante alemán. Ella nació en Coyoacán, en México, y en este caso, Frida Kahlo es de las máximas exponentes del arte mexicano. Y ella también plasmó su historia, ella plasmó su personalidad, su estado de ánimo. Y esto es lo que hace brillante a esta pintora mexicana, porque el dramatismo que ella imprimió en sus pinturas, pues fue realista, fue poético, fue surreal. Entonces, en esta pintura específicamente, ahí está, gracias. Pasamos a la anterior, si querés. Esa sería la primera. Esto fue lo que ya platicamos. Leonardo da Vinci en 1512 con sus trazos, manejando la claridad, manejando zonas oscuras y dándole dramatismo a su obra. Si vemos la siguiente, entonces, esto es prácticamente el resumen de lo que estuvimos viendo. Ahí estábamos con Frida Kahlo. Entonces, en este caso, Frida Kahlo lo que buscó en este autorretrato fue representar digamos, su ascendencia europea con la Frida Kahlo del lado izquierdo, con indumentaria europea, y del lado derecho, pues, con indumentaria mexicana. La madre de Frida Kahlo era mexicana, entonces ella acá representa, por medio de estas dos iconografías, pues representa esos dos mundos, esas dos, su procedencia europea y mexicana. Otra cosa que es bastante expresiva en este autorretrato es que los dos corazones están unidos por medio de una vena. Y del lado de la Frida Kahlo europea, pues está abierta esa vena derramando la sangre. Entonces, es un aspecto bien importante de lo que quiso representar. Y definitivamente, lo que uno busca después de todo en un autorretrato, cada persona que haga un autorretrato va a tener un objetivo, probablemente, o puede no tener un objetivo y todo es válido. Es decir, puede ser algo muy pensado, puede ser querer transmitir un pensamiento, un estado de ánimo, o puede ser sencillamente mostrar que uno está tranquilo, contento, feliz, triste y queda para la posteridad. Pasamos a la siguiente, por favor, Luis.
Diego Velázquez. Este autorretrato de Diego Velázquez data de 1640. A Diego Velázquez prácticamente solo se le conoce este autorretrato. Incluso tuvo polémica porque consideraban que no era una pintura, que no era un autorretrato, sino que era alguien más. Con las investigaciones que se hicieron al momento de hacer una restauración, pues la conclusión fue de que sí era un autorretrato. Es el único autorretrato que se le conoce a este pintor español. Entonces, los aspectos que podemos ver desde los trazos de Da Vinci hasta Diego Velázquez, pasando precisamente por Rembrandt, son desde aspectos surreales, desde aspectos puramente imaginarios, como en el caso de Frida Kahlo, o ese realismo que le imprimían estos artistas, estos pintores a sus obras. Entonces, de Diego Velázquez pasamos a la siguiente, al siguiente slide, por favor. Y ahí no está Diego Velázquez, sino está Marvin Velázquez, ya saltando varios siglos después. No tiene nada que ver el apellido, lastimosamente, si no, creo que ahí estaríamos con otro tipo de obras, pero no. Quise hacer este salto de varios siglos y precisamente destacar eso, que nuestras selfies del día de hoy no son nada nuevo, son algo que se viene históricamente representando por artistas. Y como lo mencioné al inicio, no solamente en la pintura, también en la escultura y al día de hoy, precisamente en la fotografía. Autorretrato lo hice el 1 de mayo. También estaba, es probablemente, y lo quiero mencionar así, este es el primer autorretrato con el cual quedo totalmente al 100%, o sea, satisfecho. Espero mejorar mi técnica y que poder mejorar, pero les voy a platicar más adelante por qué razón me sentí satisfecho con esta fotografía. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, prácticamente lo que queremos ver es que un autorretrato no es más que una descripción que la persona hace sobre uno mismo, ¿verdad? El material que les comparto, pues, es en la sala de mi casa. Pues, creo que nos ha pasado a todos, que es el lugar, es el campo de batalla, es el campo en el que experimentamos y es el campo donde nosotros aprendemos muchísimo. Entonces, de las cosas que he ido acumulando, aprendiendo con todos los maestros, charlas, videos de YouTube, cursos, pues entonces tenía que ponerlos en práctica. Entonces, aquí básicamente en esta imagen, aspectos que fui manejando fue paleta de colores. No es una paleta de colores como las de Rembrandt y como las de Vincent Van Gogh, pero es algo que quise mostrar actual, en donde son colores que son armoniosos. Básicamente yo lo que buscaba era una armonía y busqué también que el cuello rojo jugara de alguna manera y le diera balance a la fotografía debido a que estaba utilizando un banco de color rojo. Si nos imaginamos la foto quitándole el cuello rojo, pues pierde bastante ese balance, la fotografía. Y entonces son de los pequeños detalles en los cuales como fotógrafos nos vamos ya fijando, ¿verdad? Ya se trata de detalles. Cuando iniciamos, pues con que salga la imagen, con que no salga borrosa, estamos tranquilos. Me pasaba. Con que saliera enfocado, estaba tranquilo.
Y al día de hoy, pues entonces ya empiezo a cuidar de detalles, paleta de colores, que la posición. Eh, yo estoy en el proceso definitivamente de seguir aprendiendo y de ir aprendiendo en el tema de manejar modelos. Y en este caso, pues el modelo era yo y sí, a veces me regañaba porque no salían bien. Estas fotos son un producto de, no sé, probablemente 100 fotografías que tomé. Estoy satisfecho de una, así, al 100%. Y las otras, pues, me llegan cómo quedaron. Entonces, más adelante voy a mostrar el esquema de iluminación que utilicé en esta fotografía con fondo blanco. Y porque aparte de, de tener una imagen de una obra propia, me embarqué en este reto porque al experimentar diferentes esquemas conmigo mismo, pues es algo que yo puedo replicar con mis clientes. Yo he tenido la oportunidad de hacer retratos, pero cuando uno ya está con el cliente, ustedes me podrán contar sus experiencias, pero no es como que, bueno, voy a probar aquí, voy a probar. Es cierto, uno muchas veces lo va haciendo, va afinando, pero uno ya tiene que llevar esquemas estudiados, esquemas estructurados. Y qué mejor entonces para mí, esta práctica fue de estructurar ciertos esquemas que ahora yo puedo aplicar sin ningún problema. Será de hacer afinar ya con el cliente para personalizarlo o para poder destacar alguna característica ya en el cliente. Pero eh, ese fue el objetivo para mí de realizar esta serie de autorretratos. Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. Cuando uno está haciendo un autorretrato, bueno, tiene que pensar si básicamente lo que uno quiere es como una descripción física del momento o si lo que uno quiere es mostrar un sentimiento, mostrar un estado de ánimo. Y es así como los tipos de autorretrato, las dos grandes divisiones serían como un autorretrato físico y un autorretrato moral. Entonces aquí quise contrastar esto. En la fotografía del lado izquierdo, pues básicamente eh, pueden observar nuevamente color rojo dando balance, ya no solo en el cuello, sino también en las mangas y un poco en la cintura. Todo eso fue intencional, el hacerlo de esa manera para darle balance a la fotografía. Pero es finalmente una descripción únicamente física, eh, a pesar de que sí transmite cierta pues, alegría, si lo queremos ver así, eh, no pasa de ser algo físico. En cambio, y contrastando con esto, la imagen del lado derecho ya es pues el aspecto que yo quería mostrar, es ese sentimiento de incertidumbre. Una incertidumbre que se traduce en que hoy en día, pues, nuestra nueva normalidad se basa en andar con un accesorio, un tapabocas, una mascarilla que nos cambió la vida. Y no sabemos si vamos a tener una normalidad como la que veníamos conociendo hasta hace mes y medio. Entonces, en un autorretrato uno puede incluir ese aspecto de ya mostrar un estado de ánimo, mostrar un pensamiento, y es así como se dividen en grandes, a grandes rasgos los dos tipos de autorretrato. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien. Entonces, una vez habiéndonos situado como en el aspecto histórico del autorretrato, que no es nada nuevo, el haber indicado pues que es cuando el artista, que somos nosotros,
utilizamos a un sujeto que somos nosotros mismos para hacer una obra artística. Y la división entonces entre un autorretrato físico y un autorretrato moral. Entonces, revisado todo esto, ya quisiera entrar a la parte técnica y compartirles cuál fue mi experiencia. Insisto, no es que así deba hacerse ni que sea la mejor forma de hacerlo. Fue lo que yo hice, lo que yo experimenté. Definitivamente necesité una cámara con batería, baterías, y ojo, parece un chiste, pero cuando empecé a hacer la primera sesión, como no había utilizado la cámara recientemente, pues me topé con que solo tuve como 5 minutos de sesión, entonces, ojo, cámara con memoria, con suficiente carga. Trípode, definitivamente, si vamos a trabajar en un autorretrato, necesitamos un trípode, una mesa, una silla, cualquier mueble que sea seguro para nuestro equipo y en donde podamos colocar de una manera estable nuestra cámara. Para hacer un autorretrato, pues podemos utilizar luz natural, los strobe o flashes, o hacer una mezcla de todos estos dispositivos. En mi caso, hice mezcla. Entonces, yo les voy a cuáles son esos esquemas que utilicé. Los triggers para poder comunicarme entonces de la cámara a los strobe y flashes. El exposímetro que, créanme, le reduce a uno el tiempo de, digamos, para establecer los parámetros de exposición. El tener un exposímetro es una maravilla, pues altamente recomendable que lo utilicen. Por muy básico que sea, yo tengo uno básico y ese es el primer paso, el punto de partida, y luego ya le va dando uno, lo va afinando conforme va desarrollando y va viendo el resultado. Tener un fondo, acá, cuando pase ya al esquema, quiero compartirles también que un fondo puede ser desde una pared, puede ser un jardín, o si queremos, como en el caso que les estoy mostrando, un fondo blanco o un fondo negro, pues tener un fondo adecuado. En mi caso, yo no tengo fondos de papel, utilizo tela comprada en la zona 1. Tuve la experiencia de utilizar anteriormente tela con bastante contenido de algodón y no se los recomiendo porque definitivamente nos produce muchísimas arrugas. Entonces, opté por un fondo de poliéster. Y la ventaja, no hay arrugas y pesa lo suficiente y solamente hay que tensarlo muy poco para poder tener un fondo bastante útil. Podemos utilizar un reflector que puede ser de estos que ya vienen comercialmente o puede ser también desde un Duroport blanco o una pared blanca y lo que tengamos a mano. En este caso, un banco, porque la mayoría fue con el banco que hice el autorretrato. Y el espacio, como les digo, prácticamente invadí la casa, agarré la sala y parte del comedor en un espacio de 6 metros por 3 metros. Y ahí fue donde armé el set. Quiero regresar también a la cámara. En el caso de la cámara, podemos tener dos situaciones. Una, que la cámara pueda comunicarse por Wi-Fi a un dispositivo, a un teléfono, o sencillamente usar el cronómetro de la cámara. Entonces, yo utilicé ambos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Ok. Ya saben, cualquier pregunta
que tengan pueden interrumpir y la aclaramos. Entonces, para hacer un resumen, tener esto es ideal, pero no quiero que digan que, bueno, que si no tenemos digamos que si no lo tenemos, no lo podemos realizar, definitivamente no. Luis o Jonathan, solo les quiero pedir de favor, si alguien hace alguna pregunta por chat, que me la digan por audio porque no tengo acceso a leer los mensajes. Entonces, por favor. Con mucho gusto. Gracias, Jonathan. Entonces, bueno, continúo. Podemos pasar a la siguiente, al siguiente slide. Bueno. Ese es el estudio. Bueno, esa es la sala y el comedor junto, que se convirtió en un estudio prácticamente. Y aquí es donde quiero comentarles lo siguiente. Para esta ocasión yo tuve acceso a la estructura que está sosteniendo la tela. Pero parte de lo que yo les quiero comentar es de que si no lo tenemos, pues no pasa nada. Podemos hacer nuestro estudio, nuestra fotografía. A mí ya me tocó y de manera comercial pegar con masking tape la tela a una pared. Y bueno, más de una ocasión ya me tocó hacer eso. Y entonces, obviamente, si tenemos una estructura, es ideal porque colocar la tela, tensarla y todo, nos va a hacer más cómodo, va a ser más rápido. Pero voy a que si no lo tenemos, no pasa nada, ¿verdad? Del lado izquierdo, voy a empezar del lado izquierdo del slide. Ahí tengo un beauty dish con un flash, es decir, tengo el modificador, ¿sí? El que están señalando ahí, es un modificador de 17 pulgadas de diámetro y con un flash normal, un flash que todos podemos tener un flash, solo que en este caso, pues con el trigger manejándolo desde la cámara. La siguiente luz, la que está abajo del reloj. Ok. Esa sí es un strobe de 300 watts y que es pareja del strobe que está del lado derecho que tiene un softbox. Exacto. Esos dos son dos strobes de 300 watts cada uno. El objetivo de estos dos es quemar el fondo. Para obtener el aspecto así blanco, 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 que ustedes pudieron apreciar en la fotografía, la técnica es quemar el fondo. Es utilizar, sí, como en esta fotografía, es utilizar la máxima potencia posible de estos strobes para quemar el fondo. Entonces, en este caso ustedes ven que el del lado izquierdo solo tiene como la campana que trae el strobe y el lado derecho tiene un softbox. Como yo estaba probando, precisamente me di cuenta que finalmente era mejor tener en ambos strobes el softbox porque el fondo lo quemaba de una manera más homogénea. Y otra cosa que noté en el proceso fue precisamente que había un área en la parte de abajo que no la estaba quemando. Entonces, por eso metí otro flash, el que están ahí señalando. Ese otro flash precisamente era para quemar la parte de abajo del fondo. Entonces, aquí ya llevamos 4 luces. Y la luz principal es la que vemos aquí a mano derecha, que sería también, en ese caso estoy utilizando un flash 360, un AD 360 con una sombría, un Octavox de 120, de 1,20 m creo que es. Sí, es grande. Ahorita no recuerdo exactamente el tamaño, pero sí es grande. Y esta era mi luz principal. Entonces, resumiendo, el Octobox era mi luz principal, la que está al lado derecho. El Beauty Dish
con el flash era únicamente para rellenar y los dos strobos más el flash que están atrás era para quemar el fondo. Entonces, el flujo de trabajo fue, empecé probando el fondo, fui tomando fotografías con un flash a la vez o un strobo a la vez y viendo qué región estaba quemando del fondo. Y cuando obtuve ya eh, una homogeneidad, entonces ya lo dejé seteado. En este caso, los dos strobos los tenía a un 16avo de la potencia máxima, un 16avo de los 300 watts que puede dar cada uno. Y el flash sí lo tenía a 1.1 para poder quemar el resto del fondo. Y ya en el caso tanto del Beauty Dish y del otro, el valor que me dio el exposímetro fue de un 16avo para uno y para el Beauty recuerdo que fue un octavo. Un octavo. Entonces, una vez tuve ya la iluminación que yo quería, entonces ya procedí a empezar a experimentar, ¿verdad? A tomar las primeras tomas. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Creo que hay uno antes, entonces si hay una antes o... Bueno, quiero hablarles de estos accesorios. Estos son los accesorios que utilicé para poder tensar la tela de poliéster. El del lado izquierdo es uno comprado en Amazon, $10 los 12, que son como estos... hay muchas chumpas al día de hoy que traen, o bolsas que traen ese sistema en donde ustedes presionan y jalan una correa elástica y que trae velcro. Entonces, pues fue un gustito haberlos comprado, pero realmente los que yo utilizaba antes son los que tengo del lado derecho. Y eso es un clip para documentos que podemos comprar en una librería y un cordón elástico. Entonces, contrasto todo esto porque, como les decía hace un momento, en este momento tuve acceso a una estructura para poder colgar la tela, pero cuando no pasa nada. El masking tape, eso sí, que sea un buen masking tape porque hay de varios tipos y tiene que ser un masking tape que sí soporte la tela y la pared. En el caso entonces si ustedes tienen un clip para documentos en una librería, estos creo que cuestan 50 centavos o un quetzal, no sé, pueden utilizar eso y un elástico. Entonces, lo importante en esto es ir resolviendo, ir experimentando. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Entonces, estas son las condiciones a las que tomé las fotografías. Todas fueron tomadas con el objetivo 70-300 y todos a 70 milímetros. De ahí que necesitaba, pues los 6 metros que necesitaba de la profundidad del espacio era precisamente porque estaba utilizando este objetivo. Con el exposímetro, yo ajusté el tener ISO 100 y que la velocidad fuera 1/200 y entonces fui variando la intensidad de la luz principal y cuando ya me dio la exposición correcta a 5.6, ahí la dejé. Y para el beauty lo que hice fue dejarlo un paso más abajo para que la tonalidad pues para que solo sirviera como relleno. La fotografía esta que están viendo ustedes la tomé en formato horizontal y ahí miran tal cual se tomó la fotografía. La del lado izquierdo
es la fotografía cruda prácticamente. Y si ustedes pueden observar, pues tengo en la mano el celular. En este momento yo estaba utilizando la característica de conectar el celular por Wi-Fi a la cámara. Es la primera vez que lo usaba. Fue para mí un dolor lograr la conexión, pero una vez lo logré, pues ya eso fluye, ¿verdad? Eso ya va para adelante. Y pues yo andaba ahí como con juguete nuevo porque entonces desde el celular, primero que nada, presionaba donde quería que estuviera el foco, le puse el cronómetro y entonces ya, en este caso, pues no tuve dónde dejar el celular y la foto salió tal cual con el celular como lo tengo en la mano. Después, entonces, como uno va resolviendo en el camino, como nos pasa a todos, pues entonces ya acerqué otro banco y lo que hacía era presionar y los 5 segundos me daba tiempo para dejar el teléfono en otro lado y venir a posar y a seguir cambiando de pose. Entonces, podemos ver que en este caso, del lado izquierdo está la foto cruda y ya del lado derecho lo que yo quería prácticamente como resultado final. Pasamos a la siguiente. No sé si hay alguna pregunta. No, Oh, vamos bien hasta ahorita. vamos bien. Ah, ok, Sí, gracias, gracias. Genial, genial. gracias. La del lado izquierdo, bueno, ¿cómo se llama? Aquí mi segundo personaje no estaba planificado, pero es el que me acompaña siempre. De hecho, ahorita está aquí conmigo. Aquí está. Estaba durmiendo, por eso tiene esa cara de sueño. Vive conmigo aquí abajo del escritorio y ahí me acompaña hasta las madrugadas que ando editando, ando viendo videos y todo esto. Pues acá, la del lado izquierdo es prácticamente la foto cruda, está sobreexpuesta. Ustedes pueden observar en el lado izquierdo, aparece parte de los stands, aparecen los elásticos para tensar y el color que obtuve en esa fotografía. Ya del lado derecho pues está la fotografía editada, ya mejorando el color con Photoshop, ¿verdad? Para poder lograr el contraste lo más cercano posible a los colores de la ropa originalmente. Entonces, el proceso que seguimos en el caso del autorretrato, pues definitivamente es armar el set y valernos de lo que tenemos a mano. Ajustar, en mi caso, ajusté la luz del fondo para asegurarme de quemar bien el fondo. Y luego, apagando esas luces, ya me fui individual. La luz principal la apagué y luego el beauty. Entonces, cuando ya tenía todas, ya encendí todas las luces y ya disparé y entonces ya lo que me permitía el estar conectado con Wi-Fi era que exporta directamente un JPG y entonces el resultado uno lo puede ver inmediatamente. Entonces, como les digo, fueron como 100 fotografías de que si no salía bien, que si con los ojos cerrados. Me recordaba muchas veces de que a veces uno se desespera y créanme, de que la gente cierra los ojos cuando uno le toma los ojos y hoy en día los entendí porque en varias salí con los ojos cerrados, aun cuando yo sé que iba a salir el flashazo y todo, pero bueno, ya es otro tema el estar del otro lado de la cámara, estar ya del lado de modelo. Y créanme que todo esto fue para mí un reto, como les digo, para ir no solo experimentando. Aquí experimenté entonces quitarme miedos, quitarme ese tipo de situaciones incómodas para mí y experimentar con esquemas de luz y ir haciendo variaciones que hoy en día ya es experiencia ganada para poder aplicarlo con mis clientes. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Aquí lo que quiero contrastar es que teniendo un fondo blanco y en donde la fotografía tenga alto contraste de el atuendo, la ropa y en sí la fotografía,
pues nos puede servir a través de edición, pues para ponerle múltiples fondos, buscando el que mejor nos parezca. Puede ser, lo que hay que cuidar bastante es la iluminación, la dirección de la iluminación que tenga el fondo que le querramos poner, por un lado, y por otro lado, respetar las sombras para que sea lo más real posible. Entonces, así como escogí este fondo celeste, pues pude haber escogido cualquier otro tipo de fondo. La edición, pues con Photoshop y ahí salió. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, esto ya es cara de desesperación por la cuarentena, pero bueno, nuevamente, experimentando ya después de que andaba, eh, uno como que se empatina. Bueno, yo me empatiné y entonces ya fui agarrando confianza frente a la cámara y fui experimentando diferentes poses. Veo que hay una pregunta y creo que es sobre capas. Jonathan, si me la puedes leer, por favor. Sí, Miguel pregunta que cómo editar las partes que tienen sombra, que si las trabajas con una capa aparte, Ok. que si moves la Fíjate que, opacidad. ok. Sí, la respuesta es sí. Utilizo capas y sabes que antes, cuando no sabía cómo hacerlo, eh, buscaba y buscaba, o bueno, en esta. Mi primer impulso antes era venir y recortar y pegarlo. O, bueno, obviamente era un desastre, ¿verdad? Porque no habían sombras, no había, no le da esa naturalidad. Entonces, descubrí en un video de YouTube que lo que hago es duplicar. O sea, primero duplico la fotografía, ¿verdad? O sea, me quedo la de reserva y luego tengo una adicional. Entonces, perdón, tengo dos adicionales, porque la de reserva prácticamente la desaparezco por cualquier cosa que pase y ya solo me quedo trabajando. Entonces, con dos capas de la fotografía. Y entonces intercalo la fotografía, el fondo que quiero ponerle, la intercalo entre estas dos fotos originales. El siguiente paso es que el fondo le pongo sobreponer a la foto. Entonces me va a quedar la fotografía, va a quedar la fotografía con el fondo encima, pero sobrepuesto, usando overlay o sobreponer. Entonces, obviamente eso no es lo que uno quiere, pero entonces para eso me sirve la siguiente capa, que le pongo una máscara. Le pongo la máscara y entonces invierto lo que quiero ver y entonces solo empiezo a borrar en donde está la persona. Entonces eso hace que se conserven precisamente todas las sombras. Ajá. Entonces, en resumen, tenés una foto, tenés el fondo que querés ponerle y la otra foto. Estas dos primero las sobrepones, luego a la tercera le pones una máscara y entonces vas evidenciando o vas poniendo a la vista ya la imagen de la persona. Con eso entonces las sombras miradas se quedan ahí excelente. Ujú. Entonces, ok, entonces Gracias. continuamos. Hay La otra pregunta. máscara, sí. ¿Qué tipo de máscara usas? Fíjate que en Photoshop hay una opción donde solo te dice ponerle una máscara, o sea, y luego le pones máscara inversa. Entonces te pone la máscara en color negro y entonces ya usas un pincel en blanco. Y entonces vas pintando a la persona, en este caso me iba pintando yo, porque la tenía una máscara inversa. Ujú. Entonces, así fue como logré. Como te digo, eso lo aprendí después de mucho batallar con eso, porque error de principiante, ¿verdad? Así recortar y me tardaba, no tenés idea cuánto
tiempo recortando a la persona y salía mal, definitivamente salía mal. Entonces encontré ese video y mira, en pocos minutos, media hora, ya tenés algo, pero así, muy, muy, muy bueno. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. Vamos a ver qué... Ok. Esta es el autorretrato que les comentaba que para mí fue la que me gustó más. La que me gustó más. Aquí estoy utilizando dos luces y obviamente estoy utilizando un fondo negro. Esta ya la trabajé el 1 de mayo, las de fondo blanco las trabajé el 9 de mayo, perdón, el 9 de abril y estas las trabajé el 1 de mayo. Entonces, aquí solo tenía un fondo negro, tenía un beauty, el beauty dish y tenía una luz de recorte, que es la luz con tono azul. La toma original es la que está aquí a mano izquierda, así, tal cual como ustedes la ven. No está centrada y les voy a comentar por qué. Yo fijé la luz cenital, la luz de recorte, pero no en una de estas estructuras C, tipo C, en donde tenés un brazo transversal en donde lo puedes poner de esta manera. Si no lo tenía en un stand normal. Más adelante lo voy a mostrar. Entonces, lo que hacía, tomaba la foto y me daba cuenta que la luz azul me daba en la frente o traspasaba ciertos rayos acá en el pelo, entonces se me miraban unas líneas todas raras de acá, o solo me iluminaba un hombro o me iluminaba solo los brazos. Entonces, básicamente, eh, venía, enfocaba y me iba moviendo. O sea, tomaba la foto. Si no me gustaba, me movía otro poco, me movía otro poco, hasta encontrar el punto en el que ya sentí que había un balance entre la iluminación del rostro y la luz de recorte. Van a observar, no sé si se mira claro, pero en las rodillas tengo el reflector plateado. El objetivo era que, sí, en la parte de abajo, ese como reflejos azul, ahí tenía un reflector y tenía el teléfono, porque ahí sí ni me daba chance si iba a tener el reflector, no me daba chance de ir a dejar el teléfono, sentarme a agarrar el reflector, sino básicamente dejaba el teléfono ahí mismo y empezaba a hacer micadas, ¿verdad? A posar. Y el resultado fue la fotografía del lado derecho. Entonces, de los aspectos que a mí me llegó de esta foto, fue precisamente que logré que el pelo, que la luz de recorte diera exactamente para iluminar solamente el pelo, que no me iluminara la calva, porque ahí ya se me mira, tengo tan poco pelo que habían fotos en las que se me miraba el coco pintado de color azul, o como les repito, o solo un hombro iluminado, o los cachetes me salían azul. Entonces, fue de ir, ¿cómo se llama? Moviéndome, tomando foto, me movía, tomaba foto, me movía, tomaba foto, porque las luces las tenía fijas definitivamente. Entonces, y bueno, ahí después de varias capas de Beauty y Photoshop, pues ese es el resultado final, el producto final. Fondo negro. Más adelante voy a presentar entonces el esquema, cómo tenían las luces. ¿Podemos cambiar, por favor? Ahí está. Ese es el esquema de iluminación. El Beauty, totalmente frontal, pero a 45 grados, tal vez un poquito menos de 45 grados. Igual, ahí fui variando. Empecé por 45 grados y un aspecto que es bastante laborioso es cuando uno usa lentes. O sea, cuando tu cliente usa lentes es un dolor porque generalmente se reflejan la luz y eso era parte de lo que también, por lo cual repetía mucho las fotos, porque o subía mucho el rostro y entonces salía la luz y si la bajaba mucho se mostraban muchas sombras que no quería que estuvieran
Entonces, prácticamente ahí tengo el Beauty con un flash 360. Y en la parte de atrás tengo entonces otro flash con un modificador en forma de cono y que tiene una rejilla. El fondo negro y eso es todo. Y como les digo, me ponía el reflector en las rodillas para todavía lo que podía aprovechar de la luz del Beauty, pues tener ahí ciertos reflejos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En este caso, el objetivo era darle dramatismo a la foto. Entonces, no me interesaba tampoco que saliera más del fondo, que salieran distractores, sino que el foco estuviera en el sujeto, o sea, en mí. Entonces, esa es la razón por la cual tanto el Beauty como ¿cómo se llama? El otro modificador estaban provistos de estas rejillas que son como panal de oveja, de ovejas, ¿verdad? De abejas. Y entonces esto hace que no tengamos dispersión de la luz hacia los lados y que entonces salga iluminado el fondo. Entonces esto nos ayuda prácticamente a que solamente el sujeto, el rostro, esté iluminado. Es entonces, como les había dicho antes, es un Beauty Dish de 17 pulgadas con un flash. Ahí no usé un strobe, sino usé un flash. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sería el modificador. No se aprecia mucho, pero tiene puesto un cono que a su vez tiene esta rejilla para evitar dispersión de la luz. Con eso lograba entonces que no tuviese, que el color luz, perdón, el color celeste, cuando era azul, no se esparciera por toda la imagen, sino estaba concentrado únicamente en el área del pelo y en los hombros, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Si hay dudas, pues me las van platicando. Acá lo que quiero resaltar es cuando no tenemos una cámara que se conecte por Wi-Fi, pues entonces lo tenemos que resolver de alguna manera. Hay una pregunta, Jonathan, ¿me la puedes leer? Solo leo la primera parte. Sí, dice, ¿por qué no dejaste las rejillas? Miguel también. ¿Por qué no dejé las rejillas? O sea, las fotos sí tienen las rejillas puestas. O sea, tanto el Beauty Dish como el cono tiene la rejilla en forma de panal para evitar la dispersión de la luz y que solamente esté iluminado el sujeto. ¿Por qué no dejaste las rejillas, pero sin el cono, dice? Bueno, el cono lo necesitaba para minimizar dispersión de luz. O sea, el cono te enfoca. El cono enfoca y en la parte de abajo tiene esa rejilla en forma de panal de abeja. Si no hubiese tenido digamos, no sé si estoy entendiendo la pregunta, pero el tema es que el cono me sirve para enfocar el haz de luz hacia el sujeto. Y la rejilla que está puesta en la parte externa es para obligar nuevamente a que se afine todavía más el haz de luz que sale del flash. Si yo solo hubiese tenido un flash sin el cono, se hubiera dispersado prácticamente la luz. Y entonces no hubiera tenido solamente el pelo, sino prácticamente todo el cuerpo y parte del fondo se hubiera también contaminado de luz celeste, que era algo que no quería. Ahí estamos. ¿Sí? Ok, entonces en esta fotografía, perdón, en este esquema,
Algo que quería compartirles es que cuando no tenemos una cámara que se comunique con Wi-Fi a un teléfono, a un dispositivo, entonces nos toca resolverlo de alguna manera. Y la forma en la que lo hago es, pongo un stand donde asumo que va a estar mi rostro, donde asumo que va a estar el ojo. Voy a la cámara, enfoco automáticamente, y se recuerdan que los objetivos tienen para enfoque automático y enfoque manual. Una vez logro el foco, lo paso a manual para que se quede fijo. Quito el stand, pongo el banco y entonces ya puedo poner el cronómetro de la cámara, los 10 segundos que me dan tiempo de llegar, sentarme, posar y estarme recordando de más o menos en dónde estaba el stand para salir en foco. Entonces, de esa manera también resolví cuando no tengo una cámara que tenga conexión Wi-Fi. Entonces, por eso les quise también compartir este set. Podemos pasar a la siguiente. Perdón, solo te voy a hacer una pregunta rapidita. Pero pues, Dale. es que la pregunta anterior era que si tenías vos por aparte la rejilla y aparte el cono, pero yo creo que la respondiste un poco porque yo te entendí que tu cono tiene la rejilla, pero no sé si es así. Sí, el cono tiene la opción de ponerle la rejilla o de quitársela. Yo opté por ponerle la rejilla. Sí, es que yo sabía de que también lo podías hacer solo con la rejilla, ya que como es muy direccional la rejilla, no te iba a contaminar nada, pero pensando que era una rejilla especial para el flash, no que era especial para el cono. Ah, ok. Sí, es especial para el, para el cono. Por eso te decía la pregunta, pero ya la contestaste, ¿verdad? Entonces, Ok. no, gracias, buena onda. Pero Bueno, ya que aquel habló, yo también quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde te conseguiste ese cono? Porque, ajá. porque fíjate que yo conocí este tipo de directores, si lo puedo decir así, de luz, justamente con Miguel. Porque me acuerdo que él usaba la luz para pelo, ¿verdad? Y yo he querido hacer simulaciones de esto, lo he hecho a través de cartulina, cartón, de diferentes medios, pero me gustó mucho porque se adapta a eh, no me acuerdo cómo se llaman los que sostienen los flashes, ¿verdad? Y, Ajá. los brackets. Y me parece muy, muy interesante el asunto, ¿verdad? De que se puede utilizar así. Entonces, quería preguntarte dónde lo conseguiste. Ah, ok. En Amazon. Todo eso en Amazon. Okay. Fíjate que yo, como te digo, tener todo ese equipo es lo ideal, pero créeme, yo también he usado cartulina negra, Ajá. hago el cono con hules, lo cierro y me sirve para ponerle el papel celofán en el extremo. O sea, lo he usado también de esa manera. Sí. El contar con esto te facilita la vida, definitivamente. Es en Amazon. Y fíjate que hay otro accesorio. Me das un minuto, creo que lo tengo por acá cerca. Y está diciendo Miguel ¿cómo se llama? Aprovechando que este momento, que él ya tiene este tipo de accesorios bajo pedido. Entonces, si lo puedes publicar en el grupo del Fotoclub, sería muy bueno, Miguel, te lo agradeceríamos un montón y saber más o menos la cuestión de precio. Y para todos los amigos que todavía no son parte del Fotoclub, los queremos invitar también, ¿verdad? Vamos a poner el enlace en el chat para que los que todavía no están agregados al grupo, que lo hagan y que no se pierdan, aprovechando este corte comercial, no se pierdan las siguientes actividades que vamos a tener porque tenemos charlas muy buenas. Mañana vamos a estar con ¿cómo se llama? Con Alfredo Martínez, hablando acerca de cómo preparar nuestros archivos para impresión. Luego el jueves tenemos invitado especial, todavía no lo estamos anunciando, mañana en la mañana lo van a saber, pero creo que no se lo van a querer perder,
El día viernes no sabemos, pero es muy posible que esté Bani Cardona. Y el sábado, ya confirmado con Miguel, si no estoy mal, va a estar con nosotros Vera Calci. No me acuerdo el Vera apellido. Cancinos. Exactamente. Va a estar con nosotros también y viene César Santizo y va a estar Omar también con nosotros compartiendo de fotografía de paisaje. Bueno, tenemos varias actividades y Miguel nos está apoyando ahí para hacer contacto con algunas personas más. Ahora sí. Listo. Gracias. Pausa y volvemos. Aquí está el dispositivo. Ajá. El flash se introduce acá. Y si le quitamos esto, Buenísimo. aquí tengo la rejilla, no sé si la observan, Sí, en forma de panal. sí. Y ahí van los geles de color. Entonces esto se arma poniendo acá el gel y se pone. Entonces, de por sí el cono ya te hace un haz de luz bastante dirigido y la rejilla termina de que no haya contaminación hacia ningún otro lado, sino enfocar todavía más. Y es como un adaptador para un flash normal, Sí, pues. ¿verdad? Y hay una versión que es todavía más portátil. Y ese era el que les quería mostrar, es este. Este es exactamente el mismo principio. La ventaja es que tenemos aquel flash y esto se coloca directamente acá. Ahí ya lo tenemos. La diferencia es que, si se dieron cuenta, el cono es todavía hace que el haz sea más reducido. Este es un poco más grande, digamos, el círculo que forma. Y este lo que tiene acá es también una rejilla. Vamos a ver, Ahí por está. acá. Ahí está. Sí. Tiene la rejilla y los geles. Aquí está. De hecho, si se dan cuenta, tiene dos rejillas. Si utilizo solo una rejilla, el ángulo de dispersión va a ser más amplio. Si uso este que es de un espesor, ya me reduce el ángulo. Y si uso los dos, reduce todavía más el ángulo. Ese es el objetivo de que traiga dos. Entonces, este es muy, muy práctico y es portátil. Totalmente portátil y se adapta directamente a cualquier flash. Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, ahorita con esta foto, bueno, aquí el reto es porque estaba usando, bueno, estaba luz natural. Luz natural, ¿se recuerdan que nos dicen y todos hemos experimentado que tomar una foto al mediodía es la muerte? Esta fue una foto que tomé al mediodía, a las 12. Tenía el sol, pero que quemaba sobre la cabeza y sobre los hombros. Pero mi reto ahí era que yo siempre había tenido ese problema de que me salía sobreexpuesto el fondo. En este caso, la coloración que tiene es a propósito, es la edición, pero si se fijan, la planta que está ahí no está tan quemada como me hubiese salido en otra ocasión. Entonces lo que hice fue medir la luz con la exposición a lo que estaba al fondo y utilicé un flash, el 360, también para rellenar, para el rostro, para iluminar el rostro. Porque obviamente si lo hubiera tomado solo así, solo hubiera salido casi que una silueta, con el sol acá en la cabeza y en los hombros. Esto fue aprendizaje porque yo tengo una pared acá celeste y eso contaminó en el lente del lado izquierdo. Se mira como nuboso, con una cierta coloración celeste. Y la razón es porque el reflector, la luz que utilicé, pegó y no. Pero precisamente
es el aprendizaje que yo les comento, que hacer autorretrato no es tanto por ser uno egoísta o ser narcisista, sino en mi caso, porque ahí sí que yo mismo me tengo que tener paciencia y yo mismo veo el resultado, no me gusta y experimento. Entonces, aquí fue usar luz natural y luz artificial. Vemos la siguiente, por favor. Creo que ya es la última, es una de las últimas. Ok. La otra forma es solamente luz natural, teniendo una puerta o una ventana, que es la que nos va a proporcionar la luz principal. Y en este caso, para rellenar las sombras, usar el reflector sujeto a un stand. El sujetador del reflector, pues ahí lo puse al lado derecho como detalle. Obviamente, y repito, esto es si en ese momento contamos con eso, pero si no, a mí me ha tocado poner el reflector contra un mueble o casi que deteniendo el reflector y tomando la foto, es decir, pero obviamente si se cuenta con el stand, pues es cómodo. Ahí sí, lo único que va ganando uno es comodidad, únicamente. Ujú. No sé si hay otra slide. No, sección de preguntas. Ujú. Esa era la última que les quería compartir. Bueno, pues empiecen con sus preguntas.